Bueno, la investigación que hice, pues bueno, viene en 3, 4 fases, pero bueno, este es el primero que salió. No, pues, espera, este es el título. Es parte de la tesis doctoral, obviamente pues se va agarrando uno de ahí. Entonces son factores que inciden en el fracaso de empresas de nueva creación, que es prácticamente pues es un sinfín en el contexto de que bueno, son miles de factores que inciden en el fracaso de estas empresas de nueva creación. Entonces, ahora sí, la siguiente. Bueno, les hablo del contexto, ¿no? Bueno, obviamente nosotros en esta parte de pues entender, porque muchas veces nos dicen, bueno, ya se pasó la etapa, ¿no? De que los papás, por lo menos mis papás me decían que consiguieron una empresa, bueno, que me empleara en una empresa y me quedara ahí para siempre, ¿no? Eso ya no cambia, eso no pasa. Entonces la única situación que yo he visto en el día a día, después de tantos años de dar clases y ver a los alumnos cómo van evolucionando, los únicos que generan la riqueza real son los emprendedores y después se vuelven empresarios. Y nada, darle un contexto así como que muy crudo. No sé si aquí en el sureste, pero en el centro del país, saliendo de la universidad, no pasan más de 15,000 pesos y es un bien hacer de sueldo mensual. Entonces, de ahí para abajo. Entonces, si no tienes contactos, que las habilidades sociales son importantes, pues regularmente pues, te explotan esta parte y pues bueno, los mejores años no se manejan en un contexto real. Y si tú los enfocas en la cuestión de emprendimiento, creo que sí en unos años vas a tener mejores rendimientos o mejores resultados en ese sentido. Por eso el contexto, ¿no? ¿Por qué se hace esa investigación? Al final del día lo que quiero llegar a resolver es crear diferentes tipos de modelos para que las diferentes dimensiones de tantas variables que son los factores que inciden en el fracaso de las empresas de nueva creación entren en ese sentido. La siguiente, por favor. Bueno, exactamente estoy justificando. El INEGI, pues bueno, viene desfasado, no tiene información real de 5 años para atrás regularmente. Entonces, desde el 2019, bueno, en esta cita, pues obviamente dice que pues, las empresas, pues no, en los primeros años, en el primer año se muere mucha gente, ¿no? O sea, mucha personalidad no muere. O en este caso, aunque sea actividad empresarial, pues, mueren muy rápido. Y después, a los primeros 5 años de las que llegan a vivir, otro 80% se empiezan a morir y se mueren constantemente. El chiste es que empezar una empresa es muy sencillo, nada más saber mantenerla es lo más complicado. Entonces entran diferentes connotaciones en la cuestión no solamente comercial, sino que tener diferentes tipos de habilidades en la cuestión de administración, como cuál, la cuestión de finanzas, que es una de las principales, las cuestiones de operación, que es la administración pura, y N situaciones. Muchos se basan en la mercadotecnia, muchos se basan en la contabilidad, N situaciones. Pero por eso se está haciendo este tipo de investigación, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo al menos de esta primera investigación de esa línea? Es analizar los factores encontrados en la investigación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Les voy a plantear qué es lo que hice como en primera instancia y, bueno, implementar acciones para poder emitir, o en este caso, erradicar este tipo de factores que están haciendo que esas empresas fracasen. Bueno, ¿cuál es mi metodología? Pues bueno, la metodología es acerca de la parte de proyectos de inversión. ¿En qué sentido? Pues hay una metodología de un estudio son 4 estudios. Esos 4 estudios son el estudio de mercado, que obviamente tienes que ver cuál es el contexto del mercado, quién te va a comprar, ¿sale? El estudio técnico. El estudio técnico es toda la parte, no se refiere a la parte, no nos confundimos, pero la parte técnica yo lo enfoco desde la parte de los costos, una lista maestra, el desarrollo de tu producto, o sea, todo lo que conlleva la cuestión legal, fiscal, del proceso y el desarrollo de tu producto. Entonces eso es lo que es la parte de la metodología de diseño de proyectos de inversión, pero hay otros 2 que son más fundamentales, que es la cuestión del estudio financiero y el estudio de administración. El estudio de administración entra en ese sentido de cuál es la persona que te va a ayudar, la cuestión del recurso humano y todos los procesos. Uno de los factores más importantes que nadie lo considera es que tienes desde el inicio que dices tu empresa, tienes que generar tu proceso general, de inicio a fin, porque no tienes la visión completa de tu negocio y ahí se pierden muchas cosas. Porque luego se enfoca mucho en la cuestión de los dineros, que también es importante, pero más allá antes de la cuestión de inversión, más bien la educación financiera, ¿sale? ¿Por qué la educación financiera? Porque si ustedes que están jóvenes, la mayoría de ustedes, no tienen esa concepción, si no tienen tarjeta de crédito ahorita, porque bueno, luego les da miedo tener la tarjeta de crédito porque no la saben usar,
yo te garantizo que si la tomas ahorita esa decisión de hacer tu tarjeta de crédito, tu historial crediticio, cuando tengas unos 30 años ya va a radicar más o menos por $1.500.000. Por ahí decía mi abuelo, prefiero tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces es algo fundamental, ¿sale? Entonces para la cuestión empresarial entra en ese sentido, ¿vale? Sí. Bueno, entonces todo eso lo ven en el artículo, lo estoy haciendo sintetizando. Bueno, en fin. Bueno, ¿cuál fue el proceso? Bueno, ¿cuál fue el proceso? Pues bueno, manejamos una muestra, en la cuestión de una población, en el contexto de diferentes municipios del Estado de México, que en este caso es Coacalco, Catepec y Tlaxcala, en el sentido de empresarios. Dirían, bueno, pues ¿cómo puedo sintetizar esa investigación de campo? Pues yo fui con los caseros, es cuenta que hay gente que tiene local, te lo renta, llegué con ellos, dije, oye, ¿cuáles son tus últimos inquilinos en los últimos 3 años? E hice ese scouting. Pues mira, una estética, una tiendita de abarrote, o sea, empecé a hacer ese scouting. Y entonces en ese sentido, pues bueno, manejé, digamos, observación directa y entrevistas con ese tipo de personas. Entonces me da información. ¿Qué información? ¿Por qué se murieron esas personas? Algunas veces sí tenía el contacto y me recibieron la llamada. Oye, ¿por qué crees que se murió tu empresa? Mira, pues es que yo tenía una tienda de abarrote y la verdad es que mi administración pues estaba muy mal, vivía al día, y empiezas a dar pues, un cotejo exactamente de todo lo que pasó, que son los factores que inciden en el fracaso de esas empresas de nueva creación. Entonces empiezas a darte cuenta de que obviamente pues bueno, generas una validez directa con el fracasado, perdón, pero así se le llamó, así es. Entonces entras en ese sentido y después vamos a empezar a analizar esos datos. La siguiente. ¿Sale? ¿Qué pasó? Ahí están los resultados. Entonces había cafeterías, tiendas de abarrote, papelerías o centros de copiado, que pues, son similares, son diferentes. Las boutiques de ropas, porque no sé por qué, pero piensan que es buen negocio. Pero bueno, en fin. Y lo que es la cuestión de las fondas, que en el centro, pues obviamente pues, es la comida económica, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y aquí hay una síntesis, bueno, ya en el texto, bueno, van a ver diferentes situaciones, pero bueno. El porcentaje que cerró antes de 2 años, entonces hicimos ahí como un barrido, digo hicimos porque también tengo gente que, bueno, también estudiantes que querían hacer el servicio social e hicieron el análisis, tuve que regresar como 10 veces, realmente, pero bueno. En este caso, principal causa reportada, que en este caso, por ejemplo, en el caso de la cafetería, nada más por darles un ejemplo. Baja afluencia y alto costo fijo. ¿A qué se refiere eso? Porque, a diferencia de Starbucks, las cafeterías normales quiebran. Entonces empiezas a analizar los factores para poder determinar cuál es la situación, cómo la puedes articular para poder mejorar o resolver exactamente esa carencia que puede tener cada uno de los ítems de cada uno de los negocios que se está planteando. Algo que se dice en los autores reales, decían, es que cualquier negocio te puede sacar de pobre, sí es cierto, nada más hay que hacerlo bien. El problema es que no sabemos hacerlo bien. Entonces, todas estas son empresas fracasadas. Entonces, las diferentes causas, ¿no? Falta de retención de clientes en el caso de la fondita. La comida deja arriba del 200-300%. Y si no tengo clientes, es perecedero. Entonces pierdo. En el mismo día voy a perder dinero. Entonces, la boutique de ropa, inventarios excesivos. ¿Por qué? Porque lo que me gusta a mí, pienso que me va a gustar a todos. Pues no, ¿sale? Siguiente punto. Baja demanda y poca diversificación. Pues nada más vendo copias. ¿Qué más puedo vender? Y si todavía no me conocen, ¿cuánto tengo que esperarme para que me conozcan y empiecen a generarse? ¿Vale? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, conclusiones, digamos, relativamente. Es que soy muy presuntuoso, pero pueden ser conclusiones, pero no son al 100%, ¿no? Un negocio nuevo fracasa. No suele ser por el único factor, son diferentes factores donde nosotros tenemos que analizarlo. ¿Cuál es el punto? Aparte de ser profesor, también yo he fracasado 4 empresas, ¿vale? Y a veces por defraudación empiezo, no, porque cuando dicen la impresión financiera de que entras en un bache, es una cuestión de una gráfica, que empiezas a negativos, entonces no subes así, subes así, entonces en el tiempo es un bache muy grande, ¿sale? Entonces por eso es complicado a veces emprender varias veces en tu vida si es que no tienes una buena educación o no tienes un buen soporte económico en ese sentido. Pero lo gratificante es cuando lo logras, hay muchas virtudes
más las económicas y de libertad en la cuestión de tu tiempo, ¿vale? Las nuevas generaciones son muy mediáticos, entonces yo sí se los recomiendo y es más bien sería como una obligación, independientemente de que te emplees, ya estés pensando en cómo te vayas a hacer tu propio negocio, ¿vale? Y por último, la extensión de la investigación es enfatizar qué más se puede resolver, ¿no? Esos son los factores, creación de soluciones, que son diferentes modelos que se están creando, bueno, es el de abajo, mejora continua en los nuevos procesos. Dicen que la administración es muy lenta en la cuestión de la actualización de la investigación y del conocimiento, y no es cierto. Tú puedes mejorar constantemente los procesos. Entonces, si tú automatizas, y ahorita con la IA, que obviamente entras en diferentes situaciones, cómo lo puedes resolver, te garantizo que vas a ahorrar demasiado tiempo para poder hacer otras cosas. Ejemplo, si yo ya tengo automatizados ciertos procesos, yo me dedico directamente a mi cliente, que es lo que me va a generar dinero. Y ya dejo a un lado exactamente algo que yo tengo que estar ahí horas compi, ¿no? Entonces sí podemos mejorar muchas cosas. Y en este caso, pues bueno, viene ligado a la integración de las nuevas tecnologías, ¿sale? La siguiente, si me quieren contactar, tienen dudas o algo, de verdad, soy un profesor que soy administrador puro, tengo licenciatura en la AE, maestría en administración y doctorado en dirección de organizaciones, y me he dedicado durante todos estos años al estudio exactamente de los factores que inciden en fracaso en nueva creación. Llevo más de 11 años estudiando esto, tengo 3 libros relacionados a esto, pero si me quieren contactar, nada más porque son alumnos, no les cobro, ¿vale? Listo. ¿Aplica alumnos de doctorado? No. Usted ya gana dinero. No, claro que sí. Encantado y bueno, si tienen alguna duda, con gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacerle al doctor? Oh, claro. Adelante. Yo tengo una pregunta, doctor. De los libros que usted mencionó propios, para un emprendedor que va iniciando, ¿qué sería el primer paso? ¿Cómo sería ese primer acercamiento para evitar esos factores que precisamente ustedes han mencionado? Ok, primero lo que tendrías que hacer es conseguirte una metodología. La que yo aplico es la que acabo de mencionar, que son los 4 estudios. En este caso empezamos con el estudio técnico, que te manejo desde lo que es una lista maestra. En ingeniería industrial lo llaman explosión de materiales, que yo la integro con 3 elementos de administración, que va incluido también el factor humano y va, en este caso, también la cuestión fiscal. Eso, es fundamental que tengas un orden de lo que vas a hacer, sea producto, sea servicio o sea mixto, ¿sale? Independientemente, porque luego no lo entienden. Por ejemplo, una cafetería o una tiendita, en este caso de cocina económica, son mixtos, no es una cuestión de servicio. Entonces luego se confunden y ahí es donde empezamos a tener un error en la cuestión de un sistema de costos. Si tú tienes bien identificado bien tus costos, tú ya sabes muchas cosas, de ahí partimos. ¿Por qué vas a partir de ahí? De ahí ya sé cuánto tengo que invertir y mis estrategias para poder entender cuánto voy a soportar. Muchos dicen, yo necesito 100,000 pesos. Yo te diría, no necesitas 100,000, necesitas por lo menos 400,000, porque son 100 de inversión y 3 para soportar esos 100,000 durante 3 meses mínimo, porque pueden pasar 1000 cosas. Ojo, eres tan perfecto que a la primera te va a salir, ¿verdad que no? Entonces, esas estrategias no cualquiera te las dice, entonces tienes que llevar un orden. Eso sería como el primer paso, ¿sale? Entender los estudios antes de... Los que estamos estudiando administración sabemos que, en este caso, el proyecto va dentro de los elementos de planeación. O sea, apenas estás pensando, no lo estás ejecutando. Por eso es tan importante primero desarrollar tu proyecto y ya después lo puedes ejecutar. Ese es el primer paso, ¿vale? ¿Hay más? ¿Seguro? Paso un nuevo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias.